Hola, muy buenas tardes. El capítulo número 98 de Historias de mi pueblo. Hoy vinimos a visitar a un hombre que la verdad que está mucho tiempo indeseado, un hombre que dio muchas cosas y bueno, nos vamos a enterar un poquito y vamos a hacer un recorrido de su vida. Él es don Raúl Atilio Weber. ¿Cómo andás, Raúl? Bien, querido. ¿Cómo estás? Gracias por visitarme. ¿Cómo andás? Y hasta ahora ando bastante bien. Me he ¿Con pasado tus 85 años? 85, ya el mes que viene cumplo 86. Así que, bueno, ustedes me han llamado para entrevistarme. Sí, para hacer una charla nomás. Una charla, sí, Como yo- de vecino a vecino. Claro, yo sé que hay mucha gente que me conoce en Deseado porque, claro, ya cumplí 42 años en febrero. 42 años de 42 años en Deseado, sí señor. Pero hay muchos que no saben lo que he hecho acá, pero no saben de dónde vengo, Y bueno, estamos para escucharte. cuál fue mi vida anterior. Sí. Siglo XX fue muy duro, la verdad. Pero bueno, yo soy entrerriano, Entrerriano. sí. Y Panza verde nos dicen. ¿de dónde? Pasa a ver. ¿A dónde naciste? Nací ¿Qué en un pueblito que se llama Irasusta, que está a pocos kilómetros de La Roque, que es un pueblo intermedio entre Gualeguay y Gualeguaychú, justo en el medio. Está en el medio. Era pueblo chiquito. Mi padre era ferroviario y bueno, me tocó estar con él cuando de pronto estaba en un lado o en otro y cambiaban, cada tanto los cambiaban, ¿no? Era auxiliar y por ahí tiene que relevar un segundo jefe, qué sé yo. Sí, y tengo presente que yo creo que tenía, no sé, 5 años. Lo derivaron a un lugar donde estaba solamente la estación. Ustedes saben que las estaciones fueran todas hechas por los ingleses y Sí. en los lugares y conveniencias que a ellos les importaba. Y bueno, les tocó un lugar que se llama Kilómetro 340. Kilómetro 340. Ahí estaba. Mi madre, mi padre, mi madre, y estaba yo y el que me seguía, y mi hermana, que me seguía a mí, a cual le llevo 13 meses. Los demás, no sé si dije anteriormente que tengo 7 hermanos. Sí, hermano. Y era un lugar ahí, no había, esa estación, no había pueblo ahí, era monte y simplemente cargaban agua las máquinas, paraban para cargar las máquinas. Entonces, en aquel entonces se usaba el alfabeto Morse y estuve un tiempo ahí y bueno, llegaba la tardecita y había que meterse adentro porque había mucho yarará, así que era peligroso. Después nos llevaron a otro pueblo que se llamaba, mi padre trabajaba en el ferrocarril Urquiza, que iba desde Federico Lacroze, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, hasta Misiones. Y bueno, le tocó un lugar que se llamaba Estación. Ay, este es uno de los problemas que ya a esta edad, ¿viste? Me perturban un poquito. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo. Y yo me acuerdo que estaba la estación nada más y había 3 casas. No había un pueblo ahí.
Era un paraje. No era un paraje, porque realmente para el ferrocarril se llamaba Estación Urquiza. Ah, Pero lo supe después de muchos años, cuando ya nos fuimos de ahí, con un hermano, y que dice, no, acá no. No, esto, hay un pueblo allá, pero no sabía nada de que había esa estación. Estuvo un tiempo ahí, nació una de mis hermanas, nació ahí, y después, bueno, lo trasladaron a La Roque. A La Roque, donde fue el último traslado, claro. Mi padre se enfermó de cáncer y, bueno, murió a los 39 años. joder. Mi madre tenía 38 y 8 hijos. Yo era el mayor, tenía 14 años. Los demás todos eran chiquitos. Así que pueden imaginarse que fue una vida dura para sobrevivir. Vivíamos en una casa que estaba en el predio del ferrocarril, que después con los meses que murió mi papá, nos la solicitaron, tuvimos que irnos y nos fuimos al pueblito ese que yo había nacido, que era Irasusta. Y ahí, bueno, yo tenía 15 años. Yo como hijo mayor de madre viuda tenía la posibilidad de entrar al ferrocarril. Lo establecía un decreto que había para los empleados ferroviarios. Pero tenía que practicar, tenía que aprender El trabajo. todo el trabajo, claro. Claro. Más que nada estar con el aparatito y saber. Claro. Bueno, y se quedó mi madre en Irasusta. Cuando fuimos a Irasusta, después que había muerto mi padre, yo estaba practicando en la estación, practicaba con. Bueno, era un pueblo chiquitito, ninguna casa faltaba, eso no existía. Y yo me acuerdo que estuve un tiempo ahí, en la cual, como tenía que hacer una estación para aprender todo, tenía contacto con el jefe de estación, con el jefe de la policía, con el jefe de correo. Claro. Nos juntábamos y nos íbamos a la noche, sabés que llevábamos una red tejida grande, como de 3 metros, así. 2 iban adelante y la llevábamos en alto, y atrás iban otros 2 con la linterna. Y claro, cuando las perdices o las martinetas se veían atrapadas por el saltado. Ahí tenían. Cuento esto porque algo aminora toda la tristeza que yo venía teniendo y que sigo teniendo por la falta de mi padre, que se fue tan joven. Entonces, Tenía que disfrutarlo más. ¿pero qué te parece? 39 años, ¿eh? Sí, terrible fue eso. Y entonces, de pronto, yo estaba ahí en Irasusta, un pueblo que no tenía nada, no había diario, no había revista, no había nada. Yo tenía creo que 15 años, 16, se me perdió la chispa y dije, no, me contacté con Buenos Aires, mirá esa edad, me contacté con Buenos Aires y todo venía por tren. Lo llamábamos el tren de pasajeros, que por ejemplo en Irasusta llegaba a la tardecita, desde Buenos Aires hasta pasaba por todo Entre Ríos. Y entonces, bueno, me contacté y traje revistas y qué sé yo, y con mis hermanos vendíamos algo que no había oído nunca en ese pueblo, ¿no? Que era diario, revista.
Y pasados algunos meses después, bueno, me llamaron por unos contactos de La Roque, que ahí fue donde murió mi papá, que lo querían mucho, y me llamaron de un almacén de ramos generales y que también tenía un molino harinero. Me llamaron para trabajar como cadete, claro, pero en las oficinas. Encantado, sí. Bueno, pero mi familia estaba en Irasusta. Hubo que traerlo a La Roque después. Y bueno, pero era un pueblo que no había fábrica, no había nada. Claro, no había. Campo, nada más. Sí. Y el tren que pasaba por ahí. Que claro, sí, el tren. Los cargueros cada tanto. Ah. Nosotros vivíamos en la casa dentro de los terrenos del ferrocarril. Entonces, claro, cuando pasaban el tren se movía toda la... Se movía todo. Sí. Todavía recuerdo, porque los que pusieron las vías ferroviarias trajeron todo de Inglaterra, trajeron todo. Y había unas cocinas económicas que se llamaban, grandes tenía. Y hasta para calentar agua tenía un costado y podías poner con un caño y llevarlo a otro lado. Cuando eso era a leña, ¿no? Ahí no había otra cosa. A leña y bosta de caballo, del campo. Ahí se calentaba todo. Calentado. Y después en la ceniza nosotros echamos las batatas o el choclo, ahí se cocinaba todo. Así se vivía, como se podía. Y bueno, pero había que ver después que... Cuando estuvimos en La Roque, me acuerdo, apenas se murió papá, después íbamos al colegio, todos. Y nuestra madre, claro, en aquel entonces no había lavarropa. Sí. No había lavarropa. No. Había jabón blanco y bueno, y la pobre. ¿Y saben qué? Íbamos al colegio los 8 con los guardapolvos almidonados. ¿Y saben con qué? Tenía una plancha a carbón. Una plancha a carbón. Que por ahí saltaba todo y había que... Pero qué voluntad tenía. Mi madre fue, la verdad, fue una gran persona, una gran madre. Y yo conseguí un trabajo ahí, en La Roque, y lo primero que hice con la parte de mi sueldo fue comprarle una plancha que era a solvente, que venía con ¿cómo se dice? Un inflador y se prendía y salía una llama azul hermosa. La novedad de ese tiempo. Y claro, imagínate, salir de eso de la plancha de carbón, qué sé yo. Para mi madre fue una... Sí. Ese fue con el primer mes. El segundo mes que yo estaba, le compré una olla Marmicop de 8 litros. Las Marmicop, ¿viste? Que habían antes. Bueno, ¿qué comíamos? Y puchero. Y mi vieja le echaba de todo. Y bueno, pero cuando levantaba presión había que aflojarlo un poquito y una vez que la dejamos a la vieja sola, no le levantó el coso y lo destapó. Llenó el techo de fideo, de todo, de papa. Y bueno, pero en los Roques ya no había más nada, así que decidimos trasladarnos a Buenos Aires. Nos fuimos a Buenos Aires. ¿Fuiste a Buenos Aires? Me fui a Buenos Aires, me enfermé. Yo creo que cuando uno lo sacan del lugar de nacimiento, qué sé yo, no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero... ¿Tu vieja igual? ¿Se fueron todos? Sí. Mi vieja y los 8 hijos. O sea, ¿qué los motivó a ellos para que se vayan?
Es que sí. Buscar un... Yo estaba bien, pero mis hermanos, ¿a Claro. dónde van a...? Y yo había estudiado, escúchame, cuando ingresé al primer grado, el primer año, yo cumplí 8 años, sentado con mi hermano al lado. 8 años cumplí. Porque en otro pueblo que había estado, ahí en la estación Urquiza, no había escuela, no había nada. Claro. Oh, así que, bueno, te digo, y los demás también, Claro. ya tenían todos 8 años, digamos 7 años de estudio. ¿Qué hacemos acá? ¿Y en qué parte de Buenos Aires fueron? Y fuimos a Wilde, porque mi mamá tenía varias hermanas, y así es que nos alojaron al principio en varias partes, Vale. hasta que pudimos alquilar una casa. Y bueno, yo a los pocos comencé a trabajar en una fábrica con balancines, y medio peligroso. Pero yo quería salir de ahí, yo tenía otra visión. Entonces, cuando no estaba trabajando ahí, me puse a estudiar desde la estilografía, ¿viste? Escribir la máquina, me preparé para rendir, yo quería entrar a un banco. Estoy hablando de que nos vinimos desde Entre Ríos a Buenos Aires el 2 de febrero de 1960. 1960. Yo aún no había cumplido 20 años. Así que, y lo demás, bueno, todo chico. Más chico, Y, claro. pero bueno, me preparé, pero ya me estaba preparando ahí, me agarró una enfermedad. Oh, mierda. No tengo miedo de decirlo porque la vida te presenta cosas buenas y cosas malas. Por supuesto. Y sí, me enfermé de tuberculosis. Cumplí los 20 años cuando me enfermé de tuberculosis. Pero por suerte un médico que era de la familia ahí me atendió enseguida, como si yo me hubiera gripado. Claro. Él me mandó enseguida a hacer análisis y cuando vio el resultado había que hacerle a toda la familia los estudios, ¿no? Se lo hicieron, no hubo contagio porque me agarraron justo a tiempo. Justo a tiempo, me internaron en un hospital y estuve 6 meses. 6 meses. Después de eso fue cuando yo me dediqué a estudiar para ver si podía entrar a un banco y rendí. Y bueno, era un banco de Avellaneda que tenía en la Casa Central, en un lugar tan lindo, en pleno centro de Buenos Aires, Sarmiento y Florida. ¡Ah! ¡Qué lindo que era ahí! Claro, en aquel entonces teníamos que andar de traje, corbata, pelo corto, bien peinadito, zapatos bien lustrados. La presentación. Sí, claro, así era un empleado bancario antes. Vos fíjate ahora que, bueno, no quiero opinar sobre eso, pero bueno, era un lugar lindo y estaba casi sobre Florida, y en Florida andaba la gente y vendía jazmín del Cabo, ¿viste? Entonces yo me compraba jazmín del Cabo, me lo ponía en bolsillito del traje adelante. Bueno, trabajé 15 años en ese banco. 15 años trabajaste. 15 años trabajando ahí. 15 años. Y yo entré en el año 61. Y en ese momento todavía no había computadoras. No había computadoras. Bueno. Trabajaba, me acuerdo, en cuenta corriente con una máquina que se llamaba marca Burroughs. 1 y 2, y bueno, al final del día se controlaba que los dos teníamos que dar exactamente el mismo resultado. Si había diferencia, había que buscarla. Bueno, pero lo que quiero decir es que fueron los años en que se comenzaba con las computadoras, los cuales eran unos aparatos inmensos,
inmenso, que tenía que tener un clima especial. Antes de eso, como yo trabajaba en la Casa Central, las sucursales, agencias mandaban todo el trabajo a Casa Central para hacer el clearing, para hacer todo el trabajo. Y había que procesarlo. Entonces, yo trabajaba de las 11:15 a las 7:15 de la tarde. Y después me iba a 9º piso y seguíamos toda la noche. Y antes pagaban bien, te pagaban menos horas extras, todo. Así que también estuve trabajando ahí, después me quedé a cargo de la noche solamente. Pero ya andaba con 2 hermanos, uno de los que traje aquí a vivir aquí un tiempo, que se dedicaban a vender muebles, Compraban los muebles en una fábrica, había que lijarlo, darle color y después se ilustraba muñeca. Antes, ahora hay laca, chao, rápido. Antes la muñeca había que hacerlo más. Entonces ya estaban por nacer los gemelos y yo siempre, claro, estuve a cargo de mi familia mucho tiempo, junto a ellos y dejé el banco, renuncié y me fui con ellos y montamos un galpón, produjimos, abrimos un negocio, un local de venta de muebles. Bueno, y en ese momento se dio que había una esquina muy grande, tenía 5 cortinas grandes, un local muy grande, que se alquilaba de un tano. Lo alquilé por 5 años. Y a los pocos días yo me fui con mi esposa y los 3 hijos, los cuales los gemelos tenían 4 meses, a Reconquista, provincia de Santa Fe. Santa Fe. Sí. Y en ese momento pasó algo que se va a recordar siempre la historia porque se llamó el Rodrigazo. No sé si ustedes habrán sentido, Sí. El Rodrigazo. Sí. Fue una devaluación tremenda. Claro. Tremenda. Nosotros, como estábamos, por suerte, trabajando bien, habíamos comprado muchos muebles. Porque antes el fabricante que hacía muebles, qué sé yo, te los daba y vos le firmabas pagaré a 120, 180 días. Y bueno, y eso a lo mejor por lo vendías. Claro. Y la gente en esa época, después de sufrir tanto con los militares y todo, en cada casa faltaba algo. Faltaba de todo. Entonces vendíamos bien, no fue bien. Pero como sigue pasando en la Argentina, cada tanto cuando te acomodaste, Te viene el zarpazo. te vienes al paso. Sí, sí. Los que lo llaman ahora el círculo rojo y los de afuera. Porque si nosotros sabemos que toda la Argentina representa que tenemos los mismos kilómetros que toda Europa, donde están todas las capitales, pero no, eso no tiene nada. No, nuestra Argentina tiene todo, litio, agua, lo que quiera. Lo que quiera. Sí, sí, sí. Lo que quiera. Sí, sí. Todas las temporadas, 4 temporadas. Y por eso siempre hubo presión, porque ellos querían lo nuestro. Claro. Y lo quieren todavía, ahora. Sí, seguramente. Ahora, sí. Ahora salió van a sacar a 300 kilómetros del mar, yendo para las Malvinas, el petróleo. ¿Quién lo saca? Los israelíes. Ya están trabajando dos empresas y ahora Gran Bretaña les firma una solicitud como que fueran los dueños y hacen un convenio y ellos se llevan todo el petróleo. Claro. No quiero estar en política. En política. Sí. La única vez que estuve en política fue cuando estuve trabajando en el banco y fui representante del banco con la bancaria. Representaba. Estaba gremialista para la JP bancaria. Fue la única vez que
Anduve por ahí. Y en los años 60 y pico Había que estar, ¿no? había que estar, había que saberse esconderse. No podías pronunciar el peronismo, no podías tener ningún emblema. Y bueno, zafamos. Hasta acá llego porque ya con eso entenderán para qué lado pateé y seguiría pateando. Bueno, así fue la cosa que... ¿Te fuiste, o sea, a Reconquista te fuiste con ese motivo? No, fui a pasear. ¿Fuiste a pasear? Fui a pasear. Y se produjo Rodrigazo. Ahí fue. Y entonces, claro, yo recién me había comprado una Ford F100 gasolera nuevita, 0 kilómetros. Y me fui enseguida. Por suerte nosotros comprábamos por camiones. Placar y cama, todo, mesada, de todo. Nos iba bien, la verdad que nos iba bien. Y bueno, después ocurrió lo que pasó siempre. A la mierda con todos los empleos. Se quedan los ricos con todo. Cuando hay pobreza se compran todo lo que vale poco. No se paga nada, claro. Se queda para sus hijos, para sus nietos. Terrible. Entonces, bueno. Y llegaron casi el año 82 de las Malvinas. Y nosotros tuvimos que cerrar el negocio de la mueblería, que tenemos todo, cama, bicicleta, de todo, tenemos de todo. Claro, porque la gente no tiene nada y le compraba, y por ahí, a pagar, qué sé yo, en 12, 20 meses, y a los 4 meses, como le hacía falta otra cosa, pagaba todo al contado eso, y nosotros lo dábamos sin anticipo, y se vendía muy bien. Pero bueno, se casó mucha gente, Sí. No solamente nosotros, se casó mucha gente. Y bueno, y después vino la guerra de Malvinas. No, en ese momento, ¿qué hacemos ahora que cerramos la mueblería? ¿Qué hacemos con el local? Sabíamos que uno de nuestros hermanos ya no estaba más, y entonces éramos dos, y la familia coordinamos y vamos a poner la confitería. Pusimos una confitería muy linda, muy grande. ¿Ahí en Avellaneda? ¿A dónde? Ahí en Wilde. En Wilde. ¿Le iba bien? Bien. ¿Le iba bien la confitería? Sí, muy linda empezamos y la montamos muy bien. Copas así, eran copas talladas. Vamos a mostrarla. Eran copas talladas que pusimos, ¿viste? Y bueno, inclusive habíamos puesto una alfombra, y las alfombras de antes venían todas peludas, no como le llaman ahora, que podés, ¿cómo se dice? Podés caminar mucho, pero no, esa era peluda, muy linda, con un centro hecho ahí con madera de cedro, todo, para bailar, estaba muy linda. Pero llegaron las Malvinas, en los primeros días, nosotros hacíamos bailes los sábados, por ejemplo, y estábamos en guerra, y yo no entendía eso. Hasta que, bueno, después se pudrió todo también, tuvo que cerrar esto, y yo ya... Ahí... Se acabó todo, quedó el edificio nada más, y me llama un amigo que estaba en Puerto Deseado. Me llama un amigo que vivía en Gallegos, pero estaba acá como manejando una obra de servicios públicos, sí, que fue cuando cambiaron toda esta cañería que hay ahora. En ese momento se puso la nueva cañería, porque la cañería que quedaba atrás había sido puesta en 1945 y era de plomo. Bueno, se rompían todo, un desastre. Por eso es que mi amigo, bueno, se enteró que yo andaba en la mala,
me dijo, venite acá, que hay una confitería que te va a gustar, muy linda. Yo no había trabajado nunca en una confitería. Había hecho de todo, sí. Había trabajado hasta de ayudante de carnicería, de panadería y todo, pero... Pero no de confitería. no, eso no. Pero bueno, vine acá, llegué acá, y yo, bueno, mis hermanos ya sabía que me venía al sur, que me iba a trabajar, me hicieron una despedida, una cena, estábamos todos ahí. Y yo, bueno, me voy a la Patagonia, qué sé yo, me puse ropa de abrigo, ¿viste? Llegué a Comodoro, hacía un calor, mamita querida, hacía un calor, así que esa noche me fui a un hotelucho que es más barato, pedí que me dieran el más barato, ¿no? Al revisor. Y a la mañana me tomé un colectivito que había de la Unión antes, pero era chiquito. Los chiquitos. Muy chiquito, sí. Un calor hacía, che. Cuando veníamos por la 281, yo miraba, pico truncado, no conocía nada. ¿Dónde estoy? Sí, ¿dónde estoy? Caminaba y campo, y más campo, y más campo, y ovejas, y más ovejas. Eso en 1984. 84. Ese año se cumplió el centenario de Puerto de Sal. Claro. Entonces cuando yo vine en enero, fines de enero, y hablé con los Pantigas, que eran los dueños de los acantilados, me los presentó mi amigo, que tenía cierta amistad con ellos, ¿no? Fue todo bien, arreglamos, sí, bueno, vos te vas a hacer cargo de la confitería y no hay alquiler, pero vas a tener que pagar la luz y el gas de todo el hotel y ayudarle a manejar el hotel. Está bien, está bien. Por un lado no tenía que pagar alquiler, pero la luz más cara. Claro. En ese momento andaba más o menos bien. Así que me hice cargo, che, pero a esa confitería no iba nadie, ni los perros. Claro, y además los proveedores no iban, ¿no? Habían quedado todos bebiendo leche. Me llevó 1 año y medio levantarme. Levantar, claro. Pero lo pude levantar. Aguantaste el socazo. Y estuve casi 7 años ahí. Casi 7 años. Y cuando me fui, tenía 10 empleados y yo 11. Pero ya estaba cansado porque había que estar para manejar todo. Claro. Porque la gente... yo me acuerdo eso, los primeros años del 84, 85, hacía tanto frío. Que yo me acuerdo que me contaban de que los chicos del ejército estaban haciendo guardias afuera y ahí en el hotel habían puesto cortinas frazadas para tapar la luz y estaba, había reuniones ahí Sí. Bueno, y entonces yo decía, empezaron a ir los jóvenes porque decían no había nada. La única confitería que era en la Colón, que era de Finado Ramonín. Claro. Pero bueno, empezaron ahí, yo trataba de atenderlo lo mejor posible. Y yo sabía que, por ejemplo, eran todos empleados y que una parte de ese sueldo que tenía ese empleado, como iba todas las noches, era para mí. Entonces yo decía, no, pero no puede ser todo para mí. Hoy no pagás, ¿viste? Y entonces tenía ciertas atenciones con los clientes y jamás tuve una pelea y jamás, nada, y pasamos momentos muy lindos. En los últimos años que estuve, me acuerdo que ya cuando yo llegué existía Yacaroe. Claro. Existía Yacaroe. Iban ahí antes de ir a Yacaroe. Exactamente. A la noche iban, yo ya implementaba, había aprendido a hacer unos sándwiches de miga, triple, muy buenos, y sándwiches de lomito. Eso funcionaba bien. Cada vez fue poniendo más empleados, pero había que estar ahí. Bueno, eso para mí fue un triunfo. Por suerte, yo creo que la gente que se acuerda de cómo funcionó, y después que yo me fui,
como está ahora, cerrada. Sí. Da tristeza. Da tristeza, ¿no? Claro, porque es No la tener mejor lugar. confitería que tiene Deseado. Y yo no digo que un comerciante deba perder dinero, no. Pero ofrece algo bueno, ofrece Llamar a gente. al turista que viene, ofrecerle la hermosura, porque cuando yo me hice cargo de los acantilados, eran 20 habitaciones, Claro. y cuando me fui, había 40. Claro, la duplicaste. Yo no lo expliqué, no, los dueños. Los dueños sí, pero la duplicaste con tu trabajo. Veían que iba bien todo, digo, Claro. esto, va fenómeno. Y Claro. bueno, Raulito, vamos a levantar un poquito más de cosas. Yo estaba cansado. Dije, no, hasta acá llegó mi amor. Hasta ahí llegó. Y después, bueno, apenas salí de ahí, lo voy a hacer corta porque me parece que me estoy yendo un poco al largo. Nah, te estamos escuchando, tranqui. Tenemos todo el día. Sí. Como día domingo. Y yo soy jubilado, así que tengo Podemos tiempo. hablar todo el día. Entonces, ¿sabés que cuando me fui de los acantilados, estaba con mi hijo mayor, con Gabriel? Claro. ¿Vos lo conociste, Gabriel? Sí. Vamos a Buenos Aires, a ver qué hacemos. Yo había juntado unos mangos, ¿viste? Había juntado $2. Yo ahí cambiaba, prestaba plata a los amigos, Claro. y a ciertas personas de alto vuelo, ¿viste? Que, Exacto. bueno, nos fuimos con Gabito, nos fuimos a Buenos Aires y se nos presentó que había una fábrica de pasta que se vendía. El dueño trabajaba solamente con su esposa, la cual había fallecido, y tiene todas máquinas que él era un tano que cuidaba, importaba la máquina, ¿eh? Sí, Todas sí. las máquinas para hacer todo tipo de fideos, tallarines, ravioles, tortelletti, todo. Entonces, ¿la vende? Sí, la vendo. Bueno, ¿cómo arreglamos? ¿Te interesó el rubro? Sí, el tipo estaba solo, había quedado viudo, así que sacarse todo y encontrarse con $. Claro. Cargué todo en un camión, traje para acá. Y acá abriste la fábrica. Sí, en la calle Reconquista. Acá, Sí. viniendo de donde está la avenida esta que va Sí. al supermercado. Sí. Bueno, ahí llegando a la esquina, ¿cómo se llamaba? Bueno, a la vuelta alquilé el local y cuando bajamos la heladera, resulta que la heladera era una Siam de madera de 8 puertas. Hubo que romper la puerta, ¿sabes? Y hablé con los muchachos de puerto. Imagino lo que pesaba eso. Sí, ¿cómo se llaman los carritos esos que venden? Sí. Que bueno, y me pusieron todo adentro y armé la fábrica de pasta. También tuvimos La primera fábrica de pasta. la única que tenía había esa. anunciado, ¿sí? La primera fábrica de pasta. Así que se van 2 trabajos, ¿viste? Y bueno, Dijiste, bueno, acá. sí, y estaba Gabito ahí, al final pude dejarlos a ellos, a mis hijos ahí, y estaba Ramoní con el Hotel Colón, pero ni para atrás ni para adelante. Digo, escuchame, yo tengo mi clientela que está allá, mirá, no pasa nada, no. Me voy y me quedo de la Y con pues eso. sabes que hablamos bien, nos entendimos, vamos y vamos. Y inauguramos un 24 de diciembre. En aquel entonces el intendente era Luis Díez, Luis 10. un señor, Sí. un señor.
nunca más pude verlo, pero un señor. Y bueno, yo corrí la voz y inauguramos y había puesto luces adentro de la confitería, buena música, buena edición, todo bien. Salió al pelo el baile, me acuerdo. Sí. Hasta que intenté bailando en pata. Qué bueno todo eso. Y eso me sirvió para trabajar bien ahí. Pero a los 6, 7 meses se me presentó un negocio que comenzó un partido, ¿de dónde? Comenzó un partido, te avisando. Sí. Y se me presentó lo que luego sería llamado el Residencial Sur. Claro. No estoy chico, pero así que dejé el Colón y me fui ahí, comencé con eso y acá no había ningún hotel que diera de comer a las personas que estaban embarcados. Claro. Entonces, sí, bueno, puse con comedor, todas mujeres, todo bien, arreglé con la pequera. La pequera era que a veces tenías que andar rogando un poquito para que te pagaran en tiempo y forma. Pero me hice de muchos amigos, muchos gallegos, como decíamos nosotros, y había de todos lados de España. Españoles por todos lados. Y me fue bien. Y a la vez, un día, estando manejando el hotel, se presentó que una señora amiga me dice, ¿sabe, don Raúl, que se alquila enfrente? Sí. El local de Tato. ¿Sabés a quién me refería? Sí. Tato Gómez. Tato Gómez. Tato Gómez, correcto. Sí. Y ahí nomás me fui. Yo estaba en la frontería de al lado. Ahí me fui y lo hablé. Yo no sé si él tenía referencias mías o qué, no sé. Pero la cuestión es que llegaron a acuerdo. Lo alquilé, sí. Lo alquilé, hice un alquiler que por 5 años, porque yo tenía, eso era, imagínate lo que estaba. Lo que había sido muchos años antes, un hotel era un hotel de lujo. De lujo. Sí, era doble. Y la vajilla era de primera, pero no habían dos no tenía sectores. Calefacción. Claro, no tenía calefacción. Y después cuando estaba arreglando, yo tuve que voltear toda la parte, ¿viste? La parte que está arriba del techo, que sostiene todo el borde, tirar todo eso a la mierda, meterle cemento, porque tampoco había sido construido con ladrillo, y eran con piedra. Claro. Y tampoco había cemento, ¿viste? Sí, y vos decís, ¿cómo puede ser? Los calzaban todos. Sí. Y no había columna, nada. No, pero Dios me libre. Así que con uno de los gemelos nos pusimos a trabajar ahí. Vamos a hacer una confitería bailable. Pero al momento, ¿viste? Me entraron a poner trabarme en las ruedas, que estábamos muy cerca de la iglesia, que se van a asustar de las estatuas con tanto ruido. Tuve que pelear, tuve que pedir que me dieran, por favor, la ordenanza que dijera que yo no podía poner ahí. Y la gané y se la ganaste. Y la gané, sí. Y bueno, eso anduvo muy bien. Sí, un tiempo que anduvo muy bien. En el año 2005 yo, ¿verdad?, cerré el hotel, el Residencial Sur. ¿Eso de quién era? De Elfinaz Petrucci. Mira. Lo tuve 15 años. Sí, tuviste bastante. Claro, vos viste lo que es. Ese hombre era muy
no le fallé porque, Sí, sí, sí. bueno, 15 años estuve ahí. Y, Y ahora abandonado. ¿eh? Y ahora está abandonado. Está abandonado, yo no sé. Sí, está abandonado. Entonces ahí va los acantilados, la fábrica de pata, el Colón, el Residencial Sur, y ahora estábamos hablando del quinto elemento. Del quinto elemento. Las mejores pizzas estaban ahí. No, eso fue después. La pizzería Sí, fue después. Después fue después. Ah, Claro, primero fue después porque yo cuando terminé cerré el Residencial Sur porque las pesqueras no pagaban y listo. bueno, cerramos. Yo por suerte debo agradecerle que tanto como cuando yo llegué a Deseado y me abrieron las puertas en todos lados, de parte de los Pantías que me llevaron por todos lados, me abrieron, así me atendían. Siempre tuve crédito y siempre cumplí. Así que cuando hubo que arreglar para hacer la confitería, que fue quinto elemento, también hubo que invertir mucha plata y bueno, también salimos adelante. Me brindaron apoyo, salimos adelante. Y después cuando cerré el Residencial, ¿qué hago? Yo le dije a mi hijo, ¿y qué te parece si ponemos una pizzería? Había una pizzería casera, ¿viste? Pero nada formal para reunirse, qué sé yo. Claro. Bueno, yo me acuerdo que el doctor Averastain había querido poner un negocio de comedor y qué sé yo, y había hecho unos sillones de madera muy lindos, pero eso no anduvo y no anduvo con el socio y yo le compré los asientos que después puse para desayunar, desayunador y todo ahí. Y bueno, quinto piso anduvo bien. Mi hijo aprendió de maravilla a hacer las pizzas, ahora mismo. Bueno. Ahora hay cocineros ahí. No, ya lo fue, sí, porque al principio había un muchacho, no sé si vos lo conociste, Alchara. Sí. ¿Lo conociste? Sí, sí. Bueno, él sabía hacer pizza, porque nosotros, una de las cosas que no sabíamos hacer pizza, así como no sabíamos hacer ravioli y esa cosa, que tuve que traer una persona de Comodoro, Claro. acá el Chara me salvó y bueno, pero y después el pobre tenía sus problemas también. No. Y Qué bueno, ya escapaban de vos. sí, porque él salía de ahí y se iba al casino. Claro. Y bueno, primero mi hijo aprendió y salimos adelante. Yo dejé la pizzería, la pizzería no andaba bien. Y llegó la pandemia. Así que realmente fueron muchos años de mucho sacrificio, pero yo estoy orgulloso de Deseado porque he encontrado amigos, personas que me respetan. Para mí es muy importante que hasta ella y yo me voy a quedar con ella acá. Así que Está la señora de don Raúl, por intermedio que de se ustedes, fue. sí, En el 2021 se fue. correcto. Pasado mañana cumple 5 años. El 5 de mayo. Ya que ustedes han venido hasta acá, es propicio que yo me dirija a todo Puerto Deseado, a toda su gente que me ha respetado, que me ha ayudado.
con todos mis empleados, mis empleadas con quienes tomábamos mate, quiero desearles que tengan una buena vida y que la misma sea feliz para todos, para todos. He visto mucha juventud que se ha ido pronto, demasiado pronto. Yo voy a cumplir el mes que viene mis 86. Espero llegar porque quiero ver el partido donde el último partido de Messi. Quiero ver, sí. ¿Quiere ver el mundial? Quiero ver el mundial. Así que les agradezco a ustedes por haberme entrevistado. Bueno. Gracias a usted por abrirnos las puertas. No, por favor. Un abrazo a todo Puerto Deseado y que tengan una feliz y digna vida para todos. Muchas gracias. Que fue muy lindo escuchar tu historia. Fuiste uno más de lo que hiciste que el pueblo funcionara. En un momento de crisis, quizás, pero bueno, le mandaste tu impronta, que eso es... Sí. Para Deseado fue mucho, tus hijos son de acá. Sí. No nacieron acá. No nacieron acá, pero tienen se criaron ya. Acá, fueron a la escuela acá, todo. Sí. Son más deseadenses yo no lo dije, creo que no lo dije al principio, pero cuando yo llegué a Puerto Deseado había 4.500 personas. Claro. 4.500 personas. Hoy somos más de 22, ¿no? 22.000. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Sí. Bueno, y ha cambiado tanto todo que yo veo que hay jóvenes que no la interpretan bien. Se creen que andar todo el día con el teléfono en la mano. Es un mal. Con juegos. Yo sé que el siglo XXI es diferente al XX, que nosotros jugábamos con la bolsita de paraíso y jugábamos a la payanca, como le llamábamos nosotros, y todas esas cosas. Era más sano. Era sano todo eso. Claro. Hoy es terrible. Así que, bueno, Raúl. Muchas gracias nuevamente por todo. Bueno. Acá tengo un par de preguntitas. Sí. Y bueno, nos vamos. Nombre, apellido completo. Raúl Atilio Weber. Con B larga las dos. Las dos, ¿qué es? ¿De dónde es? ¿El español o? ¿Mis raíces? Sí. No, he buscado, y con mis hermanos he buscado, porque mi abuelo parecía ser que era alemán, o por ahí cerca andaba, pero se casó con una paraguaya. Con una paraguaya, ¿sí? Que es la que vivía en Irasuta, donde yo nací. ¿Dónde naciste? Donde yo nací. Y bueno, pero no pudimos saber más nada. Realmente no logramos hacer más nada. Raúl, cumpleaños. ¿Cumpleaños? El 13 de junio. ¿De 1940? Y yo nací, yo nací en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda. Que, si no me equivoco, comenzó el 29 de septiembre de 1939. Claro. Y yo ya estaba gestado, o sea que yo nací en junio. Claro. Ya estaba adentro. Sí, señor. Y mira vos, ya estamos otra vez en algo parecido o peor. O peor, porque esto pinta muy feo. Está mal la situación. Yo, acá, mis hijos dicen, papá, no te hagas mala sangre. No lo puedo evitar. No. Yo no veo películas ahora. Veo qué va a pasar a mis nietos, a la juventud, que va a quedar, a lo que viene. Claro. Porque los otros días pasaron una película, ¿no? Lo que pasó cuando Estados Unidos tiró las dos primeras bombas atómicas
a Nagasaki. Y bueno, desastre. A los japoneses los reventaron. Era para cortar, era para... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Así es el mundo, el ser humano es así, pero yo rogaría que no se equivoquen ahora, No. porque hay muchos que tienen la bomba atómica, eso sería un desastre mundial. Sí. El planeta se destruiría. No sé. Yo quiero ver el mundial. ¿Después? Sí. Quiero ver el mundial y me voy tranquilo de haber trabajado, de haber hecho lo que pude hacer, lo que me dejaron hacer, porque, viste, a veces uno tiene ganas, pero no te dejan. Te ponen el pie, te hacen trastabillar. Pero hay que tener constancia. Para la juventud de ahora digo que tienen que estudiar, tienen que salir adelante, porque nosotros hemos tenido, ¿cuántos? Creo que 5 premios Nobel, hemos tenido cosas buenas. Sí. Y si hay algo que, bueno, decía el general, él se refería a la tercera posición, ni marxista ni capitalista. Vamos en el medio. Y los capitales están dominando el mundo ahora. Totalmente. Y sin asco, te matan. Ay, a mí me da pena la gente que están matando los israelíes en Gaza y en todos lados, sin asco, sí. Para quedarse con las tierras. Sí. Inconsciente. Eso es. No hay conciencia de nada ahí. Son muy. Gente mala, como digo yo. Totalmente. Bueno. Sigo escuchándote, no sé si bueno. Eso va grabado ahora o no. Sí, está grabando. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Saluda acá a la cámara. Está en vivo. Está en vivo. Y lo que yo conversé también salió. Sí, todo salió. Bueno. Sí, la verdad que me sentí cómodo. ¿Te sentiste cómodo? Te iba justo a preguntar eso. ¿Qué te pareció esta charla? No, me sentí cómodo, sí. Lo que lamento es que, claro, o sea, los años te traen algo, te dejan algo. A mí primero me dejó un cáncer que lo pude superar ya hace como 12 años. La muerte de mi mujer. Y bueno, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. ¿Qué deseo para vos? Yo, a pesar de que mucha gente la veo rezongar, que no pasa nada, que esto se está toda la mierda, pero yo lo veo que es más grande. Escuchame, yo voy 2 veces por semana al cementerio y veo que hay casas nuevas por todos lados, sin revocar todavía, y se sigue construyendo. Llámenle como quiera, pero deseado es grande. Y el día que se ubiquen, que se puedan ubicar acá, que el puerto dé su fruto, yo pienso que Deseado va a ser una gran ciudad. Una gran ciudad. Yo les voy a contar algo. Yo cuando estaba en los acantilados, se me prendió la lamparita y tenía un amigo acá, que capaz que vos lo conociste, a Jorge Romero. Era maestro mayor de obra. Sí, puede ser sí que lo tenga. Si no, por ahí no caigo. Sí, él era maestro mayor de obra. Bueno. Era peronista, sí. Y yo tenía la idea, y lo había conversado con él, de que ¿por qué se llevan todo?
a granel, se llevan todo para Europa, para España, Claro. para Japón. Y nosotros se llevan Claro. todo. Entonces, Sí, ¿por qué no hacemos nosotros, enlatamos nuestros productos, el langostino y todo eso, y lo vendemos ya Claro. Bueno, la idea era esa, pero escúchame, ¿Quieren agua? ¿querés tomar un No, café? no, ahí está, con la agüita hermano. Ahí está. ¿Les sirvo agua? Sí, un poquito. Y entonces, ¿sabe qué? Sí, vamos a hacerlo. Nos reunimos varios, vamos a hacer una cooperativa para producir acá en Deseado. Latita, lo que sea, de alguna forma sacar ya con el trabajo hecho. Bueno, pero los capitales, los grandes capitales comenzaron a poner su palo en la rueda, ¿viste? Totalmente. Y no faltó quien internamente también colaborara con eso. No voy a dar nombre porque ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Pero yo compré la lancha, ¿sí? La compré en Entre Ríos, una lancha, le hice traer acá, una lancha grande, linda, tenía para 8 personas sentadas. Y era para salir a pescar, ¿viste? Claro. Y lo perdí porque después no Claro. pude. No le pudiste sacar Me provecho. llevaron la lancha y después, ¿sabes lo que hicieron? Se la dieron a la policía, no sé qué, hicieron una rifa y me pagaron con 10 numeritos de la rifa. No, hay gente que no tiene vergüenza ni para mirar. Hay gente inclusive en Deseado que no debería andar no puede andar con la frente alta, Exacto. no puede andar. Pero bueno, ¿alguna otra preguntita, Micho? ¿Qué fue lo que más te hizo llorar? Lo que más me hizo llorar, la pérdida de mi madre. Yo había estado en el mes de enero del 2009, había estado en Buenos Aires con ella y me vine para acá. Y me vine en avión y a los pocos días me llaman que estaba mal. No se consiguió vuelo, pero alguien de nuestras amistades me consiguió en primera clase, me embarcaron, llegué justo cuando ella ya estaba partiendo. Sí, eso es lo que... Porque las demás cosas es como que las he sufrido en vida. Y te hacen curtido, Claro. te curten la piel, si te caes, y yo me volví a levantar tantas veces, Sí. me volví a levantar tantas veces que realmente, bueno, pero hay que seguir, así que, no sé, ¿qué te queda, hermano? Bueno, la última. Dime. ¿Quién es Raúl Atilio Weber? Es lo que ves acá hoy, lo que he sido en Deseado, muchos lo saben, muchos. Pero lo que no sabían era de dónde venía. Y qué hice antes de venir acá. Pero soy el mismo. Soy el que se cayó y se levantó. El mismo. Bueno, Raúl. Ese es Raúl Weber. Caído y levantado. Qué grande Raúl. Abrazo grande. Mario Campi. Ah, Te hijo. mando un saludo. Hijo. Hijo, sí. Sí, me enteré. Gracias, querido.
Ah, gracias. Uy, mi mentor, el que me enseñó todo lo que es hotelería y cocina. Si me habrá retado, pero gracias a eso aprendí. Un saludo, don Raúl. Jara Bernarda. Ah, fue la primera empleada que yo tuve cuando abrí el Residencial Sur. ¿Te emocionás? Sí, sí, porque pobrecita ella no tenía nada. Me acuerdo que vendían unas casas hechas acá, ¿viste? Pero te las vendían chequeadas. Entonces yo dije no, vos vas a tener tu casa, tenés tu terreno, sí, muy bien, yo te la chequeo y después le vamos pagando. Claro. Y tuvo su casa. Tuvo su casita. Sí. Y realmente, bueno, veo que se van enterando muchas personas. Sí. Dale mi saludo, entonces. Bueno, ahí te manda el saludo, te está viendo, así que... Mandale saludo acá. Mirando acá la cámara. Sí, Bernardita, vos fuiste una gran mujer, una gran mujer. Creo que una sola vez te levanté la voz, no sé por qué, no me acuerdo el motivo tampoco, pero no te lo merecía, porque yo te respetaba mucho y vos eras muy trabajadora. Muy laburadora, sí. Muy trabajadora, muy leal. Y bueno, te mando mi cariño. Que Dios te dé una buena vida y una vida digna. Hasta pronto, Bernardito. Rubén Rosich, una gran persona, siempre tuvo la mejor atención. Un saludo, don Raúl. Gracias. Rosana Gómez, Gracias. hola, buenas tardes. Saludo a Raúl de parte de la hija de Tato Gómez, ex Apolo. Ah, sí. Acá no dejan hacer para que crezca deseado. Siempre ponen palo en la rueda, don Beber. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. Liliana González, impecable Atilio, hermoso. Bueno, después que te van a seguir llevando acá. Bueno, Raúl, Bueno, hermano, yo te agradezco porque pero realmente hasta necesitaba este mimo. me has hecho emocionar. Has sacado cosas que yo tenía adentro que no las había manifestado acá. Pero Es la idea. Es la idea de es la idea y me parece muy bien. Me parece muy bien. Acá hay más Pero me parece que llegaste justo, porque ¿Llegaste justo? Sí, no. ¿Por qué dice eso? No. Después no vas a ser culpable. sí, si te demoraba un poco más me parece que no. No, don Raúl. No iba. No iba a llegar. Pero Íbamos bueno, a llegar. Marina Uriarte. ah, mi nuera. Ah, tu Me nuera. estaba mirando. Te está mirando. Te está mirando. Me estás mirando, Marina. Qué grande mi suegro. Te estamos viendo. Te queremos. Gracias, querido. Se emociona. Te emociona. Sí. Creí que esto no iba a ocurrir. Yo creí que estaba bastante bien curtido porque me pasaron muchas cosas, sí. Pero esto me llega. Gracias, Marina. Un beso para todos. Bueno, Raúl. Te digo estas palabritas y ya no te molestamos más. No, por favor. Yo no tengo que pasar un cafecito ahí. Haber preparado hacer un cafecito. Hoy te homenajeo porque sos una persona que te reinventaste siempre. Donde tu política es trabajar y lo hiciste en varios rubros. Donde dejaste tu huella en cada uno de ellos. Porque ser hotelero o trabajar en una pizzería o en una confitería no solo es cambiar de trabajo, es saber recibir y atender a tu gente en cada etapa de la vida, y eso no lo logra cualquiera. Sos de esos hombres serios de pocas palabras quizás, pero con la amabilidad que se siente en cada gesto, de lo que no necesitan levantar la voz
y ganarse respeto. En una localidad como la nuestra, donde todos nosotros nos conocemos y las personas que se vuelven parte de la historia cotidiana. Y sin duda, tu nombre no pasa desapercibido. Hoy te recuerdo no solo por tu trabajo, sino por lo que sos, una persona respetada y querida, que ha sabido ganarse su lugar con mucho esfuerzo. Y gracias por todo lo que diste y de la forma que lo diste. La vida me permitió conocer como esos viejos recuerdos escondidos en un baúl, lleno de esperanza y historia transitada, por ser el único como sos, querido don Raúl. Gracias. 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 Bueno, Raúl, Gracias. acá te trajimos un pequeño obsequio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Abrilo. Este es nuestro obsequio de tu paso con nuestro espacio. Yo no sabía que existía el espacio este. Sí. Ah, qué bonito. Bueno, este fue el pequeño mimo, el pequeño homenaje a un hombre muy querido por la localidad. Y bueno, haremos esto después, esto siempre me olvido decirlo, lo subo en un canal de YouTube también, para que quede ahí y que lo vean en el canal de Claudio Soto, @Michu Soto. Ahí pueden encontrar todas estas charlas que estamos haciendo. Y bueno, esta fue un poquito la historia del hotelero de mi pueblo. Hay un último mensaje. De Pedro Ismael Weber. Pedro Ismael, sí. Un abrazo para mi hermano Raúl, Pedro Weber, el hermano menor. Gracias, Raúl. Gracias, Pedrito.